mi experiencia con la adicción a la pornografía. Ay, lo dije. Bueno, obviamente nunca había hablado de esto en redes. Creo que mucha gente que me conoce no sabe. Pero más o menos desde los 10 años, tengo 22, vengo luchando con la pornografía. Ustedes dirán, ay, como una niña de 10 años. Bueno, con contenido sexual que no necesariamente es como tan abiertamente como el día de hoy. Inicié a muy temprana edad siendo muy atraída por este tipo de imágenes, este tipo de videos que pueden en una película, en cualquier cosa que yo viera una imagen sexual, inmediatamente quedaba como atrapada y atraída hacia eso. Bueno, yo crecí en un hogar cristiano y evidentemente era una lucha súper fuerte. Bueno, siendo tan pequeña era súper complejo entender que tenía una adicción. Obviamente lo vine a entender ya siendo adulta en ese momento. Sentía que estaba haciendo algo que estaba mal, porque obviamente lo hacía al escondido, porque sabía que por predicas y cosas que veía, sabía que eso no estaba bien, que yo era una niña y no tenía por qué estar viendo ese tipo de contenido, pero la situación no mejoró, sino que fue empeorando. Entré a la adolescencia y descubro páginas ahí sí completas, digamos que el contenido que yo veía de niña era escenas en películas, no, ya cuando estoy en esa etapa de la adolescencia llega mi caída, una de las 3 caídas que tenía más fuerte en ese tema, y es que me hundo totalmente en el mundo de la pornografía. Bueno, y como les cuento, cuando llega esa etapa de la adolescencia, fue algo tan horrible, o sea, yo lo recuerdo y como que me hiela la sangre solo recordar que descubro estas páginas con contenido tan fácil de acceder para una niña, para la persona que fuera, y arranca mi caída así, en picada. Empiezo a llenarme de todo ese tipo de contenido sexual, a ver cosas que nunca había visto, pues igual no había iniciado una vida sexual, la que ya estaba distorsionando mi mente a una cantidad de cosas. No lo había hablado con nadie, porque obviamente sentía vergüenza, y cometí el error de hablarlo con mis compañeros de clase. ¿Por qué digo que cometí el error? Porque ellos lo hacían ver como algo normal, como algo que hacía parte del desarrollo de la adolescencia y no como una adicción. Se me había descargado el celular, pero vamos a terminar el video. Como les decía, lo peor fue haber llegado como a compartirlo con esos amigos que tenía en mi adolescencia y que me dijeran, ay, esto es súper normal, no pasa nada. Y me comí el cuento. Me comí el cuento de que era normal ver 3 videos, 4 videos, 5 videos de pornografía al día, cuando evidentemente eso no es normal, es 100% dañino, no solo para tu vida espiritual, sino para tu mente, para tu círculo social, familiar, para todo. La pornografía destruye vidas, destruye matrimonios, destruye hogares, destruye mentes, destruye todo lo que toca. Ay, me emociono, me va a comprar. Bueno, eh, llega la etapa adulta y peor, porque tuve una época en la que me alejo de Dios. Bueno, la parte de cuando me alejo de Dios la voy a dejar un momentico a un lado y me voy a centrar en qué pasaba en la niñez y en la adolescencia en mi vida espiritual, o sea, qué estaba sucediendo. Vea, ustedes no se imaginan, bueno, no alguien que esté pasando por la misma situación o que haya pasado por ahí, sí me va a entender la frustración, la culpa, la carga, el dolor con el que tú vives constantemente de querer salir de ahí y no poder hacerlo. O sea, yo recuerdo que yo oraba y oraba y oraba y lloraba y me alejaba del Señor y le decía, Dios mío, pero ¿por qué? O sea, te prometo que no va a volver a pasar y vuelve a caer. O salía del culto muchas veces de la iglesia y llegaba a mi casa y aunque no quería, terminaba viendo otra vez lo mismo. Y era una lucha tan horrible, o sea, créeme que si tú tienes un sentimiento de culpa, yo lo entiendo 100%. Y aquí quiero tratar de ser muy empática, diciéndote que yo entiendo perfectamente el creer que no vas a ser capaz de vencerlo, el creer que ya es algo que te domina, el creer que no vas a lograr pasar ni siquiera una semana, un mes o más tiempo sin poder ver ese tipo de contenido o sin entrar también a la masturbación, otro tipo de cosas que entran precisamente por esta adicción. Y hoy quiero darte esperanzas. Realmente siento que tenía este ánimo de contar mi experiencia personal porque sabía que podía de pronto ayudar a alguien y creo que con que ayude a una persona ya es más que suficiente.
bueno, llegamos a la etapa adulta en la que les comento que me alejé de Dios. Bueno, cuando llega la etapa adulta y cumplo los 18 años, me alejo de Dios por otras situaciones, eso es otra historia. Y obviamente se intensificó la caída en la pornografía y ya por algo que dejé de verlo como un pecado y me entregué libremente a eso. Obviamente empecé a ver que empecé a sufrir mucho más de depresión, de ansiedad, mi mente se empezó a llenar de demasiadas imágenes sexuales que estaban afectando mi vida en todos los sentidos y aunque en el fondo sabía que era un problema, prefería pensar que era normal, que como mucha gente lo hace, era algo normal y era algo que simplemente lo hacía por distraerme, por diversión y ya. Es como la persona que tiene una adicción al alcohol pero cree que no, que es un bebedor social. Lo mismo me pasaba a mí con la pornografía. Bueno, ¿por qué digo que te propongo? Realmente la pornografía empezó a afectar todas las áreas de mi vida. A nivel laboral estaba dejando de cumplir mis tareas laborales por buscar espacios en los que pudiera verlo. Ya no me importaba si lo veía en un transporte público, si lo veía con familiares, lo que fuera, trataba de esconder el celular, pero tenía la necesidad y ese ataque que necesitaba verlo. Esa fue una de las señales en las que yo dije, estoy mal. Otra fue el tipo de contenido que estaba viendo, y esto es un video que voy a hacer también, que ya va más enfocado en la dopamina, voy a explicar el por qué siempre queremos como más contenido y ya casi que nada nos llena. Bueno, entonces, como les decía, en esta tercera etapa tocó fondo y como Dios es experto en rescatar a gente que está en lo más bajo de su vida, pues llegó a rescatarme de esa acción. Y fue muy charro porque cuando vuelvo a los pies de Dios, justamente la noche anterior a ir nuevamente a la iglesia después de mucho tiempo, casi 3 años, vi pornografía antes de acostarme. Eso ahora lo pienso y digo, pero ustedes no me van a creer, ese fue el último día en que hice pornografía. Ya han pasado 2 años. Ay, y ustedes no alcanzan a percibir la felicidad y la emoción que hay en mi corazón de que ya hayan pasado 2 años sin ver este tipo de contenido. Bueno, siento que me puse un poquito sentimental, pero realmente si a mí el día de ayer me hubieran dicho, hace unos años me hubieran dicho que yo algún día iba a estar haciendo un video acerca de la pornografía y contando mi experiencia y cómo Dios me ha podido llegar de esto, creo que no lo hubiera creído, porque yo sentía que jamás iba a lograr salir de ahí. O sea, yo no podía pasar ni un mes, 2 meses, 3 meses sin ver ese tipo de contenido, y que ya haya pasado tanto tiempo es algo maravilloso y es algo que habla de los cambios profundos que Dios hace en nuestros corazones. Quisiera decirles que ya estoy totalmente sana y que yo no lucho con esto, pero lamentablemente es una lucha constante, es una lucha de todos los días y realmente Dios es el que te ayuda cada día a poder levantar. Realmente yo sé que muchos dirán como, ay, bueno, no nos vas a contar cómo hiciste para salir de ahí o qué. Siento que el video sería demasiado largo y lo que quería hacer hoy era como una introducción y contarles mi testimonio de cómo empezó esto de la pornografía y cómo caí en esta adicción y cómo lucho con ella. Y por eso siento que esta era como la introducción. De acá van a surgir varios videos que quiero hacer hablando sobre la dopamina y cómo funciona en este tema. Hablando de cómo mi vida espiritual tuvo mucho que ver con dejar de hacer esto, cómo Dios sobre mi vida y cualquier pregunta que ustedes tengan también cómo responderla. Dios los bendiga y espero que les pueda ayudar en algo.